El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. La Pedagógica Radio presenta Toma Única. Confluencias políticas y culturales. Dirección, profesor Ricardo Ruiz. Bienvenidos. Síguenos en Facebook e Instagram como @TomaUnicaUPN. Amable audiencia de Toma Única, Confluencias Políticas y Culturales. Hoy es miércoles 10 de mayo, 2:04 de la tarde y estamos aquí en la cabina de la Pedagógica Radio emitiendo nuestra emisión número 162. Muchísimas gracias por su escucha, por acompañarnos todos los miércoles a las 2 de la tarde y por supuesto con la repetición los días sábados a las 10, a las 12 del mediodía. Escuchábamos un tema musical de uno de los grandes del free jazz, jazz libre. Quisimos iniciar este programa tan interesante para nosotros con el maestro contrabajista Charles Mingus Moanin. El maestro Mingus nació el 22 de abril de 1922 en Arizona y falleció el 15 de enero de 1979 en Cuernavaca, México. Debo decirles que tuvimos el placer que el maestro Charles Mingus viniera a Colombia varias veces y de hecho uno de los primeros trabajos más bellos de la mezcla de la música tradicional colombiana con el jazz tradicional fue del maestro Charles Mingus, que se denominó nada menos Cumbia Jazz. Esta emisión 162 la denominamos Más allá del ver está el mirar, reflexiones para fortalecer la interpretación del arte. Nos basamos en un bello texto homónimo del maestro Fernando Vázquez Rodríguez. Este texto está publicado en el libro que se denomina La cultura como texto, de la editorial pontificia de la Universidad Javeriana. Para hacer esta emisión consideramos vital, importante, que todos los maestros y maestras tengan herramientas de apreciación del arte para que puedan vincular el arte en la enseñanza de sus asignaturas, en sus unidades de estudio. Nos acompañan en la emisión de hoy Nicole Forero, Santiago Quintero, Marco Aguirre, todos ellos estudiantes de nuestra licenciatura en Ciencias Sociales y participantes del semillero de investigación Arterias Culturales. La emisión pretende ofrecer a los oyentes diversas vías de acceso para que fortalezcan su interpretación y análisis, no solamente a nivel pictórico, sino fotográfico, visual. En realidad, trabajamos mucho para esta emisión. Bienvenidos, Nicole, Santiago, Marco. Bueno, muy buenas tardes para todos los que nos escuchan en esta transmisión del día de hoy. Muchísimas gracias por el espacio. Como ya dijo el profesor, mi nombre es Nicole Forero y soy de la licenciatura en Ciencias Sociales de tercer semestre. Agradezco mucho este espacio y vamos a hablar un ratico de este hermoso texto del ver está más allá del mirar. Así es. Un cordial saludo a todos los oyentes de la Pedagógica Radio, unas muy buenas tardes para quienes nos estén escuchando en vivo y dirijo ante ustedes un saludo de parte de Santiago Quintero, de parte mía, de mis compañeros del semillero de Arterias Culturales y muy encantados de hablar de estos temas tan importantes para la docencia. Claro que sí, y ahora viene Marco, que ya nos había acompañado acá en cabina también de la Pedagógica Radio, miembro del semillero de investigación Arterias Culturales. Así es, profesor. Muy buenas tardes a todos, compañeros. Agradezco nuevamente estar aquí en el espacio y un fuerte saludo a todos los estudiantes, docentes y demás personas que nos estén acompañando aquí en la audición de la tarde de hoy. Claro que sí. Les recuerdo, vamos a trabajar sobre el texto La cultura como texto, lectura, semiótica y educación del maestro Fernando Vázquez Rodríguez. Específicamente, más allá del ver está el mirar. Reflexiones para fortalecer la interpretación del arte. Todo lo que tiene que ver con el análisis
la calificación, el ponerle mérito a una pintura, a una fotografía, lo hablaremos hoy. Ahora los voy a invitar a través aquí de nuestro hombre del control master, Mario Enríquez, a que entremos en la primera etapa del programa, en tertulia. En Toma Única, tertulia. Going to Kansas City, I come. En nuestro semillero Arterias Culturales trabajamos este primer semestre del 2023 algunas temáticas, por supuesto, y en esas sesiones trabajamos la relación arte-ciencias sociales, ya que considero a título personal que un futuro maestro en ciencias sociales y por supuesto de cualquier licenciatura tiene que tener elementos, herramientas de apreciación artística, cómo llevar una pintura a un aula de clase, cómo llevar una fotografía. Todo esto también nos sirvió de base para estudiar el texto que les decíamos. Más allá del ver está el mirar, del profesor Fernando Vázquez Rodríguez, publicado en el año 2002, publicado por la Pontificia Universidad Javeriana. Bien, en esta interesante publicación, el maestro Vázquez nos ofrece diferentes miradas y enfoques para reflexionar en torno a la lectura, a la semiótica y a la educación. En especial, este texto es una bella reflexión del por qué debemos tener una mejor argumentación para mejorar nuestra interpretación, nuestra apreciación y valoración del arte. En el estilo y tono que le caracteriza, el maestro Vázquez nos lleva por diferentes momentos, autores, pintores, y nos hace un viaje de lo que significa el ver, el mirar. Quisiera, para iniciar, preguntarles a Nicole, preguntarle a Santiago, ¿qué perspectivas encontraron en este texto ustedes como futuros maestros de ciencias sociales y esta relación que para nosotros tiene una impronta definitiva en nuestro semillero de investigación? Relacionar el arte y la cultura con nuestro oficio docente. Adelante, Nicole. Bueno, pues para mí en este texto del profesor Vázquez abre un nuevo espectro de oportunidades y posibilidades en frente a lo que es la pedagogía. Mi planteamiento sobre todo en la práctica pedagógica, creo que es fácil identificarnos con el hecho de las miradas, entendiendo que no todas son iguales y que las miradas siempre nos conectan como seres humanos. Los ojos se encuentran en un montón de emociones, intenciones, cualidades, de las cuales pienso que como docentes eso lo comunicamos dentro y fuera del aula. La mirada genera conexión, la mirada genera esa parte de conectar con nuestros estudiantes y por ende siento que en las ciencias sociales, y de hecho quisiera citar una parte del fragmento que dice: la mirada es la primera manifestación artística del hombre y arreglar el mundo. La mirada es ya principio estético y yo siento que nuestras clases llevan esa conexión con el arte. ¿Qué otra forma podemos conectar con la geografía, con la historia, si no es a través del arte, cuando los muchachos no saben cómo conectar con ellas? La idea es darle al estudiante una oportunidad que conecte con la mirada, con el sentimiento, con la forma artística y de esa manera se conecte con nuestra clase. Y por ende siento que es una herramienta que no solamente en ciencias sociales es necesaria, sino en todas las áreas del conocimiento cuando vamos a llevar un conocimiento al aula. Claro que sí, Nicole. Incluso te escuchaba y pensaba en una obra icónica del arte moderno colombiano, La Violencia, de Alejandro Obregón, creada en el año 62. ¿Cómo no explorar toda esta cartografía de la violencia a partir de esa pintura? O las obras de Débora Arango, del maestro Fernando Botero, sobre todo la pintura de la violencia de este pintor. Santiago, adelante. Concuerdo totalmente con mi compañera. Estos aspectos que nos presenta el maestro Fernando Vázquez Rodríguez en su libro nos permiten abordar de formas distintas el aula, las interpretaciones que podemos dar a la vida, al arte, que nos encontramos dentro de nuestros andares por museos, por galerías, incluso por música, porque aunque se hable textualmente de miradas, tenemos que ser conscientes de que estas interpretaciones, más allá de lo
de lo evidente se pueden llevar a otros sentidos también. Y en el aspecto del aula esto es muy importante para relacionar al estudiante con los temas. No solo en sociales o en una materia en específico, sino que sirve como herramienta incluso para generar una interdisciplinaridad entre las áreas. Qué bonito sería que en un área donde no haya tanto arte, de una forma explícita, se pueda analizar desde ahí algún contexto, o que en un área que no sea netamente científica se pueda ver algo más allá de un experimento. Son todos estos puntos que se pueden exprimir de la mirada, que es un acto que vemos como algo muy cotidiano, pero tiene mucho significado detrás. Total, y aquí el trabajo del maestro, del profesor es fundamental, ¿no? Hacer una preparación, una antesala de lo que van a ir. Si, por ejemplo, van a hacer una salida de campo a un museo, preparar previamente qué tipo de sala van a visitar, qué tipo de arte, previamente incluso poder hacer un trabajo de investigación maravilloso. Una pintura nos da elementos históricos, culturales, económicos, políticos del contexto. Quisiera citar literalmente un fragmento del capítulo en mención, más allá del ver está el mirar, que es el que considero es el ADN de esta emisión, es el del ver mirar. Valga otra distinción, palabras del maestro Fernando Vázquez. El ver es natural, inmediato, indeterminado, sin intención. El mirar, en cambio, es cultural, mediato, determinado, intencional. Con el ver se nace, el mirar hay que aprenderlo. El ver depende del ángulo de visión de nuestros ojos. El mirar está en directa relación con nuestra forma de socialización, con la calidad de nuestros imaginarios, con todas las posibilidades de nuestra memoria. Para el ver, la desnudez. Al mirar el desnudo, en la desnudez se está, al desnudo se llega. He aquí una distinción paralela a la que hay entre placer y goce. El placer cercano a los órganos, el goce vecino de la imaginación. Ver y mirar. El ver busca cosas, el mirar sentidos. Y si las ciencias naturales han mejorado las limitaciones de nuestro ver, son las ciencias de la cultura las que han conquistado y legitimado las diversas formas de mirar. Ver es reconocer, mirar es admirarnos. Así es, más allá del ver está el mirar. Los estudiantes que nos acompañan hoy en cabina hacen parte de nuestro semillero de investigación Arterias Culturales, que se reúne todos los miércoles a las 10 de la mañana en el aula A321. Todos invitados. El semillero fue creado en el año 2018, en el mes de septiembre, con el ánimo de seguir fortaleciendo los procesos de formación, didáctica y pedagogía inmersos en nuestro oficio docente y desde luego siempre articulados con el arte y la cultura. También es importante mencionar que el semillero les brinda la oportunidad a sus integrantes de participar activamente en la creación y difusión de nuevos conocimientos, de elaborar podcasts, contenidos educomunicativos, ya que el semillero desde su creación se ha articulado con este programa, Toma Única, Confluencias Políticas y Culturales. El semillero también contribuye y proyecta en la creación y elaboración de ponencias, desde las diferentes líneas de trabajo, la participación en eventos académicos de carácter local, departamental, regional, nacional e internacional. Contamos con 3 líneas de trabajo: dramaturgias poéticas y pedagogía, arte, espacio y sociedad, cine, radio y comunicación. A manera de epígrafe, el maestro Vázquez utiliza un texto de Pedro Salinas que sintetiza muy bien el espíritu del escrito y, por supuesto, de esta emisión. Al principio nada fue, solo la tela blanca, y en la tela blanca nada. Por todo el aire clamaba, muda, enorme, la ansiedad de la mirada. El texto tiene varios subtítulos: cara, rostro y máscara, ver, mirar, mirar y símbolo, estética del mirar, mirones y miradores, mirada flecha, mirada rayo, miradas pesadas, miradas livianas, entre otras. Nicole, Santiago, les propongo que a partir de algunos de estos capítulos nos centremos en compartir con nuestros oyentes unas vías de acceso claves para potencializar nuestro ejercicio de apreciación artística. ¿Qué consideran ustedes es importante para confrontar ya el arte en un aula de clase? ¿Cómo llevar a estos chicos a lograr esta simbiosis maravillosa, arte y educación? Bueno, yo pienso que, digamos, una propuesta muy importante que hace el texto es con las miradas livianas y con las miradas pesadas, porque yo siento que muchos de los chicos cuando están dentro del aula sienten esas miradas,
venidas de sus compañeros, incluso del propio docente. A veces pasa que en la práctica docente no sabemos muy bien cómo interactuar con nuestros propios estudiantes, lo cual puede generar inseguridades dentro y fuera del aula. De hecho, dentro del texto del profesor Vázquez decía que las miradas mataban, miradas que alimentan, las miradas que matan y las diversidades están hechas de plomo. ¿Qué es ese plomo? Básicamente esa capacidad de juzgar a través de la mirada, porque la mirada también es una ventana hacia el alma que tanto hemos escuchado, pero también es la forma en donde podemos entrar. Las palabras también a veces se convierten en miradas de lo que podemos entender y lo que podemos adivinar de los demás. Y también las miradas livianas son estas que son imperceptibles, sutiles, miradas que son como el aire, como la brisa. Me parece, de hecho, un contenido hasta poético, el hecho de cómo podemos transmitir eso, no solamente en nuestros estudiantes, sino también con nuestras familias, porque siento que el núcleo de la familia como primera institución, una institución primaria, es necesario esa parte, ese nutrir, porque así es que llegan los muchachos al colegio. A través de las miradas también nosotros saber cómo hacemos esa pedagogía y cómo conectamos con el aire y con la poesía, ya que hablamos ahora del arte. Me hiciste pensar, Nicole, en ese texto bellísimo, casi es una idea que quedó en el corazón de muchos maestros, de Gabriel García Márquez, cuando decía que la educación es un proceso de la cuna a la tumba, ¿no? Entonces ese contexto que tú decías, y Bertolt Brecht, el gran dramaturgo alemán, decía, llevaba un ladrillo consigo y le mostraba al mundo cómo era su casa. Esto para hacer la metáfora de que cada chico es un hogar, un universo de individualidades, colectividades, etcétera. Adelante, Santiago, a propósito de la inquietud, ¿qué crees que es importante en esta primera etapa de apreciación del arte? Algo importante en esta primera etapa de apreciación del arte y más que todo dentro del entorno docente, este aspecto áulico de los estudiantes, es que además de que entiendan que son atravesados por estas miradas, que estos sentires los afectan, ellos también son productores de los mismos, de que ellos al interpretar, al lograr entender algo más allá en una obra, entender un sentimiento con una expresión, pueden replicarlo, pueden manipularlo de alguna manera para expresarse ellos mismos. Y ese es un punto muy importante dentro de la educación actual, la expresión misma del estudiante. Por eso es importante reafirmar la idea que no es mirones, sino miradores, ¿no? Una mirada atenta, activa, que este estudiante en realidad decodifique toda la imagen, toda la semiótica, todo lo que está allí involucrado, ¿no? La composición, el volumen, el color, la profundidad, etcétera. Les propongo ahora que trabajemos la parte práctica de esta teoría. ¿Qué ejercicios podríamos desarrollar en una de nuestras clases, teniendo como base la relación mirón o mirador, que el maestro Vázquez nos plantea en el documento? Les invito a que reflexionemos en torno a si debemos ser mirones o miradores. Por supuesto, la idea es mirar, ¿no? Mirar atentamente. Adelante, Marco. Efectivamente, pues digamos que esto que voy a decir nace un poco también de mi exigua práctica como docente, pero son dinámicas que pude evidenciar. Y es que nosotros observamos a los jóvenes usando omnipresentemente sus celulares, ¿no? Estos llamados smartphones, que por ser estos últimos inteligentes dejan de serlo un poco ellos mismos como estudiantes, consumiendo cada vez más y más nuevo contenido, una imagen tras otra, que aparecen e irrevocablemente se desvanecen en los pocos segundos en que deja de ser atractiva para dar paso a otra nueva y así indefinidamente. Una forma de revertir esta nociva dinámica puede ser la apreciación pausada de una obra, haciendo énfasis en los detalles de la misma, ¿no? Tomemos, por ejemplo, la obra de la maestra Débora Arango. Su relato vívido, de primera mano, de la historia de este país. A través de lo que ella quiere mostrar, hay casi que un ensayo sociológico e histórico que trata de resumir, con trazos de pintura, la relación de fuerza de los actores sociales en pugna. ¿Quién roba y quién es expoliado? ¿Quién mata y quién muere? ¿Y por qué? Un ejemplo claro de esto es su obra La República. En ella una mujer es devorada por un par de buitres sobre la bandera nacional. Los colores de la misma están dispuestos de tal manera que el rojo queda en el centro insinuando un río de sangre. Esta mujer es una representación de la misma Colombia, asolada por la violencia. Más arriba, envueltos en la bandera, un grupo de animales astados representan lo que podría ser la junta militar. A los costados, dos filas de individuos saludan al unísono con un saludo casi hitleriano a una figura antropomórfica que domina la composición.
una paloma blanca con rostro de hombre que por sus facciones bien podía ser una caricatura del general Rojas Pinilla, como queriendo mostrar su afán pacificador. Todo esto puede ser muy útil como un punto de partida en una clase que trate sobre la primera violencia, la consolidación de la dictadura militar y el antecedente inmediato del Frente Nacional. La relación de arte y la pedagogía es indudable. Qué necesario poder realizar con nuestros futuros estudiantes salidas de campo a exposiciones de arte, pinacotecas, galerías, donde pongamos en práctica lo trabajado en clase. A manera de ejemplo, qué importante trabajar en un espacio académico algunos elementos importantes de la historia de la pintura colombiana del siglo XX y luego ir al Museo del Banco de la República, nuestra ciudad capital, y poder ver con nuestros estudiantes de primera mano las obras de los maestros, la que citaba ahorita en este momento Marco, la maestra Débora Arango. Toda la obra de la maestra no está en Medellín. Aquí tenemos también unas obras de la maestra muy interesantes. Ya yo citaba a Alejandro Obregón y por supuesto Luis Caballero, por solo citar algunos. Me parece que es importante que tengamos claridad que previamente a la salida tenemos que hacer el trabajo en el aula de clase. ¿Qué tipo de arte vamos a investigar? Si está relacionado con alguna temática afín de la que estamos desarrollando dentro de nuestro contenido programático, sílabus. Y quiero reafirmar una idea que considero pertinente. Nunca la virtualidad va a reemplazar la visita en vivo que ustedes puedan lograr con los estudiantes. Me parece que esta experiencia de llegar al espacio, explicarles cómo está establecido el museo, el trabajo del curador, que es la persona que establece qué tipo de exposición tener. Recordemos, en todas las pinacotecas y museos tenemos unas exposiciones permanentes y unas temporales. Entonces, en ese sentido, por eso me parecía importante hacer una toma única con esta temática, la interpretación del arte, cómo mirar el arte de una manera eficiente, excúsenme en la terminología, que considero más vivencial, más afectiva, más rica en determinados elementos que nos pueda dar la pintura. Voy a invitar ahora a Mario, nuestro hombre del Control Master, a que sigamos con la línea del free jazz, del jazz libre, que me parece muy apropiada. No sé cómo la sintieron ustedes, chicos y amable audiencia, pero siento que el jazz nos viene muy bien con una mirada de la interpretación del arte. Vamos a escuchar a otro monstruo, si me permiten la terminología, Thelonious Monk, nada más y nada menos considerado el creador del bebop. El maestro Thelonious Monk nació el 10 de octubre de 1917 y falleció el 17 de febrero de 1982. Marcó toda una impronta, marcó toda una esencia, época en la historia del jazz, y por eso considero importante escuchar un fragmento de Epístrofe, Thelonious Monk. Amigos de Toma Única, Confluencias Políticas y Culturales, estamos en la emisión 162. Más allá del ver está el mirar. Reflexiones para fortalecer la interpretación del arte. Abro comillas, mirones y miradores. Así como hay una distinción entre ver y mirar, debemos diferenciar entre el mirón y el mirador. El mirador, otros lo llaman voyeur, es alguien que curiosea. El mirón es el puente entre el ver y el mirar. Un mirón es un ser medianero, una mirada de primer nivel. El mirador es otra cosa. Un mirador es un sibarita. Usa sus ojos para hacer espectacular lo que ve. El mirador convierte, transforma lo inmediato. Visto por el mirón, en mediatez, lo obvio es obtuso, diría Barthes. Un mirador dispone, arregla, ilumina, agrega, superpone, maquilla, oscurece, emborrona, se acerca, se aleja. Un mirador degusta, cata, rumía lo que el mirón traga con premura.
Un mirador estudia, tiene un estudio. El mirón, por su afán y su pereza, se contenta con que otros le presten o le hagan la tarea. Un mirón no participa del juego. El mirador es un jugador. El mirón es morboso, el mirador erótico. El mirón busca la satisfacción rápida del placer. El mirador la lenta y nunca abarcable piel del goce. Por eso el mirón se aburre con facilidad, y de allí también la necesidad de nuevas cosas para ver. El mirador nunca se cansa de mirar el mismo cuerpo, la misma figura, el mismo rostro. Un mirador descubre nuevos tintes, nuevas formas, otras sombras, otros gestos. El mirador nos revela lo que el mirón apenas reconoce. El maestro Fernando Vázquez Rodríguez es un maestro de maestros. No nos cansamos de agradecerle por todas sus publicaciones, que nos ha dado herramientas tan significativas para emprender y seguir trabajando con pasión en este hermoso oficio como es el educar. Entre sus libros tenemos Oficio de Maestro, libro que se ha convertido en todo una referente para los maestros del país. ¿Cómo olvidar ese texto magistral Avatares, que con la poética y música que le caracteriza, el maestro Vázquez nos hace todo un abanico de analogías sobre todo lo que significa ser maestro? Entre otros encontramos el maestro como actor, el maestro como anfitrión que ofrece un banquete. Otro texto que les recomiendo, Pregúntele al ensayista, y por supuesto, Educar con maestría, verdaderas reflexiones, cavilaciones, meditaciones de lo que significa ser maestro. Les invito ahora, amable audiencia de Toma Única, a que escuchemos unos mensajes institucionales y ya regresamos aquí a la Pedagógica Radio, voces y sonidos que enseñan. Escuchas La Pedagógica Radio, transmitiendo desde Bogotá, emisora virtual de carácter educativo y cultural de la Universidad Pedagógica Nacional, educadora de educadores. Pedagógica Radio, voces y sonidos que enseñan. Síguenos en Facebook como La Pedagógica Radio. ¿Por qué la Universidad Pedagógica Nacional es la educadora de educadores? Porque en primer lugar es su misión política y ética, formar personas íntegras, pero digamos a la disposición y a la vocación de servicio por la sociedad, y en ese sentido también de formación educativa, porque responde a unas políticas públicas y a forjar nuevas generaciones de niños y niñas que tengan acceso al conocimiento, a la cultura, a los saberes, a las experiencias, y todo eso se logra mediante este ejercicio tan bello que es formar maestros para la paz, formar maestros para la diversidad, formar maestros para los nuevos lenguajes, los nuevos retos educativos. Es nuestra misión y lo hacemos cada día. Universidad Pedagógica Nacional, educadora de educadores. El Fondo Editorial de la Universidad Pedagógica Nacional lidera, a través de las publicaciones, la apropiación social del conocimiento y del saber pedagógico. Realiza de manera integrada las actividades de edición, producción, distribución de publicaciones y su inclusión en sistemas especializados de información de amplia circulación y reconocimiento. Conoce las publicaciones, recursos y convocatorias en editorial.pedagógica.edu.co. La Pedagógica, una causa común. La Subdirección de Admisiones y Registro te invita a conocer y a hacer uso del servicio de atención al público. A través de la página admisiones.pedagogica.edu.co podrás hacer tus consultas y trámites. Universidad Pedagógica Nacional, educadora de educadores. Así suena en la Pedagógica Radio, un idioma, muchas culturas.
noche que me envuelve negra, como un pozo insondable, doy gracias al Dios que fuere por mi alma inconquistable. En las garras de las circunstancias no he gemido ni llorado, ante las puñaladas del azar, si bien he sangrado, jamás me he postrado. Más allá de este lugar, de ira y llantos, acecha la oscuridad con su horror. No obstante, la amenaza de los años me halla y me hallará sin temor. Ya no importa cuán estrecho haya sido el camino, ni cuántos castigos lleve a la espalda. Soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma. William Hindley, escritor inglés. Estás escuchando Toma Única, confluencias políticas y culturales. Regresamos a la cabina de la Pedagógica Radio aquí en Toma Única, confluencias políticas y culturales. Este es un espacio de la Licenciatura en Ciencias Sociales y la Facultad de Humanidades. Valga un saludo fraterno como siempre a nuestro decano, el profesor Alexander Celis Rodríguez, al profesor Wilson Acosta, director del Departamento de Ciencias Sociales, y a mi colega amigo el profesor Jorge Aponte, coordinador de la licenciatura. Gracias a todos ellos por el apoyo y compromiso a este proyecto que está unido el Semillero de Investigación Arterias Culturales y nuestro programa de radio Toma Única, confluencias políticas y culturales. Bueno, yo quisiera ahora que los invitados que me acompañan hoy, que hacen parte de nuestro Semillero de Investigación Arterias Culturales, profundicen un poco en capítulos específicos de la lectura. Entonces, Marco, te voy a invitar a que fijemos nuestra atención en uno de los capítulos que considero de gran importancia en un futuro trabajo, en su futura práctica docente, el texto que se denomina Memoria de la mirada fotográfica, ya que ustedes serán profesores de historia y geografía, y el tema de la memoria es recurrente. Cómo a través de la imagen podemos hacer referencias fundamentales del tema que estemos tratando en este momento. En Colombia hemos tenido excelentes reporteros gráficos y se los recomiendo a toda la audiencia. Manuel H., Sadi González, Hernán Díaz, que con sus fotografías nos han ayudado muchísimo a entender nuestro país. Y ni hablar del maestro Jesús Abad Colorado, que con el testigo, esa dolorosa y emotiva exposición, nos mostró el horror que hemos vivido en nuestro país en los últimos 30 años a través de su lente. Entonces, Marco, ¿qué consideras muy importante en este capítulo? Y sé que vas a hacer una relación, una intertextualidad con tu autor favorito, con Walter Benjamin. Adelante. Así es, profesor. Pues estas reflexiones nacen también a partir de la experiencia docente que he podido tener el último año. Y es que, bueno, podemos empezar apuntando que la fotografía, la historia violenta de este país ha servido, lamentablemente hay que decirlo, como una forma de naturalización de esa misma violencia. ¿Por qué? Se estarán preguntando. El colombiano, y sigo aquí los planteamientos de Vázquez, ha sido un mirón de la violencia. Ha tenido una mirada pesada sobre la misma. Nunca trasciende su perspectiva más allá de lo inmediato de la muerte. Ligo aquí entonces al mirador, con su mirada mediada, reflexiva y estudiosa, así como a la mirada liviana que vivifica, con la mirada alegórica que plantea Benjamin en sus tesis sobre la filosofía de la historia. La mirada alegórica consta de dos dimensiones, una barroca y otra cabalística. Esto suena un poco más sencillo de cómo se enuncia en un principio, es decir, una centrada en la vida presente en la muerte, en entender la muerte no como vida frustrada y no como una muerte natural, ¿sí? Y otra centrada en la redención, o sea, la exhortación a la reparación, lejos del fatalismo, del qué se le va a hacer, del así fue. El sujeto que observa a través de la mirada alegórica del suceso histórico en el cual ha tenido lugar sufrimiento humano, una negación de la vida y por consiguiente de su felicidad, es decir, de su derecho a vivir de la forma en como quería hacerlo, es activo, no se queda inmóvil ante lo observado. Diría el filósofo español Manuel Reyes Mate, uno de los grandes comentaristas de Benjamin, no se trata de contemplar sino de hacer política, no fascinación sino interpelación. Aquí radica un problema importante en la forma en cómo la educación sobre el conflicto armado y la violencia política tiene lugar en las aulas.
Se queda muchas veces en la enunciación, en la mera descripción y contemplación de los hechos. Al estudiante se le pide que identifique y enuncie los sucesos y no que comprenda las implicaciones profundas de lo sucedido. Un ejemplo clásico de esto, que quien narra estas líneas vivió de primera mano como estudiante de colegio, es la masacre de las bananeras. Aún observando las fotos de la masacre, la clase se centra, por no decir que se limita, en abordar el lugar donde sucedieron los hechos, en acusar a la United Fruit Company y al Ejército Nacional como perpetradores de la misma. En el mejor de los casos, a reconocer las particulares repercusiones, de este trágico hecho en los pobladores de Ciénaga y en la desarticulación que tuvo esto en el sindicalismo de la región. Nunca me pregunté, cómo algo tan horrible como que un regimiento de soldados disparase contra una huelga de personas desarmadas podía tener lugar como respuesta ante un requerimiento de la población respecto de sus condiciones laborales. Cómo el ejército de un estado que se parecía de derecho, entre grandes comillas, podía aplastar los de los protestantes con el fin de servir de mercenarios privados de una empresa extranjera. Jamás pasó por nuestra cabeza cómo un suceso tal no removió absolutamente las instituciones de un supuesto Estado democrático, haciendo que se replantease su naturaleza de acuerdo con sus principios. Y lo peor de todo, nunca entendimos por qué la muerte de estas personas no era más que un dato de la historia nacional y no una tragedia a rememorar que nos hiciese reflexionar como sociedad respecto al accionar de nuestros dirigentes. Y cómo la negación de sus vidas fue naturalizada, cómo la lucha por mejores condiciones de trabajo quedó sepultada bajo la sangre y los huesos. A esto apunta esa mirada alegórica. La mirada del alegorista, nos sigue diciendo el comentarista de Benjamín Reyes Mate, que también se liga en este caso con la mirada del mirador que plantea Vázquez, ha captado la vida que yace bajo los escombros, ha oído respirar lo que parecía inerte, hasta ha escuchado un leve susurro que emerge de ese pasado abandonado y habla de su derecho a la felicidad, es decir, su derecho a la vida. Esta perspectiva vuelta hacia atrás es una fuente de vida porque divisa en la vida frustrada un proyecto de futuro. Uy, qué bien, Marco. Muchas gracias por ese contexto de ese hecho fatídico en la historia de nuestro país. Estabas hablando y fue inevitable no pensar en Álvaro Cepeda Zamudio y esa novela icónica que nos da una mirada muy interesante sobre ese suceso de la masacre de las bananeras, la Casa Grande. Pero sigamos reafirmando, trabajando, reflexionando en torno a la idea de mirones y miradores. Nicole, adelante, que sé que ese fragmento en especial causó una grata impresión en ti y te despertó una curiosidad muy clave. ¿Qué nos quieres aportar? Yo siento que esta parte del mirón y el mirador es sumamente importante. ¿Por qué lo resalto? Qué bonito decir cómo me enamoré de una persona que es mirador. De hecho, me resalta demasiado que el mirador sea erótico. Erótico no es necesariamente lo sexual. Erótico es aquel que se detalla en el goce de la piel, en el goce de los detalles, en el goce de las palabras. Y yo siento que una forma de ligarlo también, como en esta área de ciencias sociales, es a través de la memoria. El mirador es memoria también. De hecho, quisiera ligarlo también porque dependiendo de esos factores en donde nos encontremos, somos mirones o miradores del conflicto. Y quiero referirme al conflicto en las ciudades. En la Candelaria hay un barrio bellísimo, el cual desconocemos muchos, pero cuando nos dicen fiesta de Reyes Magos, ahí aparecemos todos, el barrio Egipto. Yo hago parte de esta localidad bellísima que es la Candelaria y para mí, siendo parte de la misma, quiero hablarles de Egipto Alto y cómo el mirador y el mirón se encuentran en ese lugar. De hecho, en Egipto hay 4 fronteras invisibles, la 9ª, la 10ª, la 21ª y la última que en este momento se me escapa. Pero lo que quiero compartir es una cita de un chico del barrio que ahora hace turismo, cómo cambiaron las armas por el turismo y cómo pasó de mirón a mirador a través de ese turismo. Eso le da una apertura a los chicos, a los jóvenes, que en el futuro nosotros vamos a ser maestros. Mencionaba, mi barrio tiene 4 fronteras. Si ves esa pared con rayitas rojas, ahí había una muralla en piedra, donde se la pasaba un niño de 12 años con un balón de fútbol mirando. Nos avisaba si venía el enemigo. Con la mano hacía una pistola, los tombos. Su mano pasaba por el cuello simulando un corte. O alguien así como tú juntaba las yemas de los dedos y los frota entre sí, quiere decir que viene el billete. De esta manera se cruzaban las calles y el andén no era más sino mirar dónde caían los muertos. Y ahí donde es la cantina era el funeral donde llegábamos todos.
Y eso también conecta con esa mirada del mirador y el mirón. El mirón puede ser esa persona que avisaba, que campaneaba por alguna forma de la jerga de la calle. Así es. Cuando se entraba al barrio. Y cómo ahora esos chicos son miradores que miran al turista no para robarlo, no a los estudiantes para robarlos, porque eso era algo que es muy importante, sino los miran de otra forma, a través del graffiti, del arte, porque allá hay unos grafitis que son demasiado importantes. Hay 2 localidades que colindan en este barrio, que son Santa Fe y Santa Bárbara. Santa Bárbara no, sino la Candelaria, la qué pena. Candelaria, dale. Y esto también nos muestra un antes y un después de la vida de los chicos, y cómo el mirador, esa mirada erótica, se vuelve parte de un tejido comunitario, y cómo a partir de ese momento nosotros como pedagogos entramos a hacer construcción en los territorios, en los barrios, porque el conflicto erróneamente pensamos que está solamente en el campo. El conflicto está más cerca de lo que pensamos. Así en el es. centro de Bogotá también lo encontramos, por ejemplo. Muchas gracias, Nicole, por esa reflexión tan bella que haces de ese barrio icónico que incluso es de mis afectos porque fue donde me formé muchos años con el maestro Santiago García, el Teatro La Candelaria. Mirada flecha, mirada rayo. La mirada es un vector, una flecha, un rayo. La mirada es algo que uno lanza o recibe del otro. Santiago, adelante, que sé que tienes unos aportes significativos sobre este fragmento. El texto en general tiene demasiados momentos, demasiados fragmentos que podemos resaltar, como ya vivimos con Marco, con Nicole. Son puntos muy importantes y yo quisiera resaltar la mirada flecha y la mirada rayo por este mismo factor de que la mirada es algo natural, pero a la vez es algo que podemos practicar y que podemos formar desde la sociedad. En el texto nos menciona, es que la mirada posee un doble origen. Por ser hija de la flecha es humana, pero por ser su padre el rayo es divina. Y aquí nos podemos relacionar tanto desde la perspectiva paraverbal de la comunicación que puede dar una mirada, que aunque no sepamos el idioma de otra persona, una mirada nos puede comunicar qué opina, qué siente, cómo se está relacionando con nosotros. Está esta parte de la flecha, y una flecha si se lanza, tiene que lanzarse bien porque puede fallar su blanco. Por lo tanto, eso nos recuerda a este aspecto del eterno aprendiz, de que tenemos que entrenar las miradas, si no, pues un mirador no va a poder ser mirador si no entrena su capacidad de observar el entorno que lo rodea, las obras que se encuentra y este panorama de la vida que se puede desplegar de esta relación entre la flecha y el rayo. Entonces es un capítulo, un apartado bastante interesante por esta misma relación, esta separación y a la vez junta que tiene la mirada entre este aspecto natural de que aunque no la entrenemos nos comunica cosas, que aunque no se profundice en el pensamiento de la acción del mirar, una acción tan cotidiana, tan automática incluso, se pueda llevar más allá de este aspecto cotidiano y analizar. Pero para llegar a ese punto hay que practicarla, así como un arquero practica su tiro al blanco, nosotros tenemos que practicar con nuestras flechas de la mirada. Así es, amigos de Toma Única, recuerden, estoy hoy con Santiago Quintero, Marco Aguirre y Nicole Forero, integrantes de nuestro semillero de investigación Arterias Culturales, haciendo esta emisión 162. Les quiero invitar también a que consulten nuestras páginas de Instagram y de Facebook de Toma Única, Confluencias Políticas y Culturales. Y ahora llegamos a un momento determinante de nuestro programa, el tejido musical que hacemos con aguja y vinilo. En Toma Única, aguja y vinilo. Este ritmo que tú oyes es para que baile Lisa. ...162 emisiones, 162 acetatos. Sí, amigos de Toma Única, yo sé que ustedes son muy queridos con esta etapa de nuestro programa, donde el vinilo es el protagonista. Y el LP que seleccioné el día de hoy se llama Mac the Knife, una composición de Carl Weill, creada especialmente para la obra de teatro La Ópera de los 3 centavos de Bertolt Brecht. Mac y el cuchillo, todo un ícono de la canción teatral brechtiana, y la escucharemos en la voz y la trompeta de otra leyenda del jazz, Louis Armstrong. Creo que hoy, con la definición que hacen los caleños, si me perdonan, un verdadero champú jazzístico hemos tenido.
Charles Mingus, Thelonious Monk, y vamos a escuchar ahora, para cerrar esta trilogía, un fragmento de Mac the Knife, Louis Armstrong. En Toma Única, El Escape. Bueno, amable audiencia de Toma Única, llegamos al mutis, como decimos en teatro, a la salida. Créanme que es el fragmento del programa que menos me gusta, ¿no? Salir del programa, cerrarlo, pero por supuesto, ustedes seguirán conectados a Toma Única y a toda la parrilla de programación que tenemos desde la Pedagógica Radio para lograr trabajos, programas educomunicativos que ustedes puedan vincular en su oficio docente. También quiero saludar desde aquí a mis colegas amigos de Ananqué, el otro programa de la licenciatura, los profes Almonacid, Aponte, que están liderándolos este año, un proyecto bellísimo que inició Alexis Pinilla, luego lo tuvo la profe Sandra Rodríguez, Alexander Aldana, y conjuntamente Ananqué y Toma Única, los programas que tenemos en nuestra licenciatura, que para alegría nuestra son los más escuchados según las estadísticas que nos dicen semestralmente, y eso es algo que nos emociona. Llegamos, como les decía, al cierre de nuestro programa, donde traemos a la literatura, la música, el cine, el teatro, esas recomendaciones que nuestros invitados quieran hacer a nuestro público, ya sea por algún gusto particular o porque hacen parte de la temática de la emisión. A Nicole, a Santiago, muchísimas gracias por haberme acompañado, por asistir a este llamado de Toma Única. A Marco, mi próximo colega. Marco está ya en impronta de graduarse, de entregar su trabajo final. Le agradezco mucho a Marco como estudiante, no solamente de la licenciatura, sino al apoyo que me brindó también en el semillero de investigación Arterias Culturales. Si les parece, chicos, entonces dejemos que sea Marco el que se despida, aunque sabes, Marco, que como egresado esperamos tenerte de nuevo. Recuerda, también tenemos en nuestra Facultad de Humanidades una maestría muy interesante en estudios sociales, que de hecho en estos tiempos estamos haciendo toda la divulgación para que por favor ustedes puedan participar. Les invito a que hagan parte de esa maestría tan interesante con 3 líneas de trabajo donde ustedes pueden articular muy bien todo el pregrado que hicieron. Recuerden, maestría en estudios sociales. Adelante, Marco. Profe, muchísimas gracias por el espacio. Aquí a los compañeros, una velada muy agradable la que hemos tenido la tarde de hoy. Y bueno, sigo yo aquí dando lata con Benjamin, ¿no? Con respecto a las recomendaciones, y es que se liga bastante este tema que tratamos con 2 obras concretas de este autor. Una que se llama Breve Historia de la Fotografía, la cual, digamos, hace un énfasis interesante, y hablábamos aquí de la apreciación pictórica, y es la diferencia y la potencia que tiene la fotografía frente a la obra pictórica, ¿no? Y es que la obra pictórica, desde su misma concepción, puede prestarse, claro, para sentidos específicos, pero también para manipulaciones, ¿no? Al respecto de esto nos dice Benjamin, digo un pequeño extracto de este ensayo. Solo gracias a ella, la fotografía, percibimos ese inconsciente óptico, igual que solo gracias al psicoanálisis percibimos el inconsciente pulsional. Dotaciones estructurales, texturas celulares, con las que acostumbran a contar la técnica, la medicina, tienen una afinidad más original con la cámara que un paisaje sentimentalizado o un retrato lleno de espiritualidad. Y esto me recuerda mucho, y voy a hacer este comentario brevemente, a el retrato al óleo que salió publicado en alguna vez una edición especial de Revista Semana, ¿no? Dedicada a analizar el supuesto año de aprendizaje del gobierno de Iván Duque. Su semblante era severo, casi castrense, como si se tratase de una especie de Führer colombiano. A propósito de esto, de casos como este, ¿no? Benjamin lo ejemplifica haciendo referencia a la imagen que trascendió uno de los filósofos más célebres del idealismo alemán, Schelling.
Dice: bastará con considerar la levita de Schelling, podrá con toda confianza acompañarla a la inmortalidad. Las formas que adopta en su portador no valen menos que las arrugas de su rostro. La utilidad y potencia de la fotografía ante la obra pictórica, según Benjamin, es que puede hacer las cosas más próximas a nosotros mismos, acercarlas más bien a las masas, lo cual es una inclinación actual tan apasionada como la de superar lo irrepetible en cualquier coyuntura por medio de la reproducción. Y ya cierro aquí, esto último ligando con la segunda obra que quisiera recomendarles de este autor, y es la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica y cómo tiene una potencia pedagógica enorme esta técnica que tiene la fotografía y la cinematografía. Muchas gracias, Marco. Adelante, Nicole. Bueno, yo quisiera primero cerrar agradeciendo por el espacio y a nuestros oyentes, muchas gracias por estar aquí conectados. Mi recomendación del día de hoy va ligada hacia la cultura del centro, pero no la cultura turística, un poco por la gentrificación, ¿no? La gentrificación como concepto de desplazar al pobre hacia el sur. Así que yo también quiero hablarles del centro en su manera popular, el centro como lo que es la calle, la cultura que se ha criminalizado tanto, la cultura del hip hop, por ejemplo, a través de exponentes como la etnia, como Crack Family, los cuales son importantes para lo que se ha convertido la cultura del centro el día de hoy. También quiero invitarlos a los recorridos turísticos que hacen las madres de Egipto, recuperando estos espacios para que los niños que nacen en Egipto no tengan que vivir esta violencia entre las 4 fronteras, la 9ª, la 10ª, la 21 y el parejo, evidentemente, para que también a partir de esto hagan una cultura de todo esto diferente. Entonces quiero invitarlos a que conozcan el centro, no como la Candelaria y el Chorro, sino también como el barrio. Muchísimas gracias, Nicole. Y cierra, Santiago. Quisiera cerrar recomendando, relacionado con todo este tema de las miradas, de acercarnos a lo demás, el poema La tabaquería de Fernando Pessoa, este poeta portugués que nos relata la perspectiva que tiene desde su ventana mirando la tabaquería del frente, y aunque sea una calle normal, una calle cualquiera, él empieza a profundizar, empieza a explorar dentro de su interior, dentro de estas mismas perspectivas, menciona aquello que es real por fuera, aquello que es real por dentro, y nos deja una frase muy memorable, muy inspiradora, y dice que después de relatar una serie de acontecimientos, que aquello que pueda inspirar, que inspire. Entonces recordar siempre que abordemos estas miradas, abordemos los aspectos, intentando dejar algo para después. Muchas gracias, Santiago. Gracias, amable audiencia, por su sintonía, por acompañarnos todos los miércoles a las 2 de la tarde, y no lo olviden, repetición los sábados a las 12 del mediodía. Les acompañaron en la producción general y sonora Yolanda Barrantes. Le damos la bienvenida al nuevo funcionario de la Pedagógica Radio, Gécor Gómez, que nos estará también aportando su conocimiento en nuestra emisora. En comunicaciones, Laura Chávez; en el control máster, Mario Enríquez; y agradecimientos especiales a nuestra directora, la profesora Carolina Alfonso. Agradecimientos especiales a Marta Rodríguez y a Lorenzo Contreras, y a todos los integrantes del semillero de investigación Arterias Culturales. Yo soy Ricardo Ruiz Angulo y les digo hasta la próxima toma única.